Mire, hace 8 días estábamos viendo ya, hoy si Dios permite vamos a terminar lo que hemos estado considerando acerca de la división, del espíritu de los que dividen. Hemos estado considerando el libro de Judas y vamos a leerlo para retomar hoy nuevamente esto. Judas. Yo al estar considerando esto decía, bueno, los domingos es un domingo en donde creo que es mejor que hablemos un mensaje evangelístico. Y no es malo, es bueno. Pero también, mire, en ocasiones es bueno también que podamos considerar algunas cosas como iglesia y que tengamos cuidado. Así es que hoy vamos a terminar, si Dios permite, nuestro estudio de la división, de los divisionarios, basados en el libro de Judas. Ya estuvimos estudiando un poquito de la iglesia de Corintios, también como Pablo les habla acerca de la división, de cómo se conducían. Y luego mire, Judas nuevamente nos muestra algunas cosas para que podamos considerar. Es solamente un capítulo, así es que mire, hoy usted va a acabar el libro de Judas. Y si usted le dicen, ¿qué libro has leído de la Biblia? Usted le dice, ya leí todo Judas. Vamos a leerlo, ¿eh? Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado o ido en pos de vicios contra naturaleza, fueran puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad, y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores
que andarán según sus malvados deseos. Y el 19 dice, mire, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con amor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y luego al final sigue la doxología y dice: y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con la gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas está haciendo una alerta a la iglesia. Dice: tengan cuidado, porque en medio de nosotros hay este tipo de gente, y da las características, ¿verdad? Dice: unos han caído en el error de Balaam, otros son como Caín, otros son como los hijos de Coré. Y dice: estos son los que dividen al cuerpo. Así es que como iglesia es bueno que sepamos esto. A veces como cristianos decimos: sí, pero yo quisiera saber otras cosas. Es bueno y no es malo. Pero también es bueno que consideremos esto, porque incluso Judas escribe esta carta para que también la iglesia pueda tener cuidado y que podamos discernir realmente, aún estando en el cuerpo, las cosas que no son de Dios. Y él dice en el 19: todos estos que en ocasiones están en la iglesia y que han caído en los pasos de Caín, que actúan igual que Balaam, actúan igual que los hijos de Coré, son los que causan divisiones. Por eso es que estamos considerando del libro de Judas algunas cosas, porque estamos viendo que la división no viene de Dios, la división no nace en Dios, la división no es algo que a Dios le agrade, y todo esto lo empezamos a ver por lo que estábamos viendo en Proverbios, que dice que el Señor, hay cosas que Él aborrece y abomina, y una dice que de esas es aquellas personas que ponen disensión entre la gente, que en otras palabras es división. Incluso hay dichos, le he comentado a usted que hay dichos. Dice un dicho de una persona francesa, que era un general. Dice: divide y vencerás. Incluso tristemente a veces la gente lo dice, pero en la iglesia parece que lo queremos practicar. Queremos dividir a la gente para ir nosotros tomando fuerza y en un sentido también tener un cierto poder en la iglesia. Y eso no es algo que nace en Dios. Judas, al ver este tipo de cosas, escribe esto y dice: esos son los que dividen, los que han caído en el error de Balaam, en la contradicción de los hijos de Coré, los que han caído en las actitudes como las de Caín. Así es que hace 8 días estuvimos viendo que una característica muy particular de aquellos que dividen son aquellos que no tienen un corazón recto delante de Dios. Una persona que divide es aquella que no tiene un corazón puro, un corazón agradable delante de Dios. Y vimos que una persona que es divisionario solamente es religioso, vacío y vano. ¿Por qué les digo que una persona que le gusta la división es una persona religiosa, vacía y vana? Dice Judas: han caído, dice en el 11: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Por qué digo que aquella persona que le gusta dividir es una persona religiosa, vacía y vana? La primera característica de una persona que le gusta la división es una persona religiosa, es una persona vacía y una persona vana. Por eso es bueno que los miércoles que estamos considerando qué significa buscar a Dios, sepamos realmente qué significa buscar a Dios. Porque vamos a ver el ejemplo de un hombre, y lo empezamos a ver hace 8 días, un ejemplo que conocía a Dios. ¿Sí era alguien que conocía a Dios? Sí,
pero era una persona solamente religiosa, vacía y vana, y ese era Caín. Porque si llevaba ofrenda quiere decir que conocía a Dios, ¿verdad? ¿Sí lo conocía? Y por eso es bueno que los miércoles que estamos viendo veamos qué significa realmente conocer a Dios, porque alguien que trae una ofrenda, alguien que viene hoy a la iglesia y alguien que empieza a cantar puede decir que conoce a Dios, pero realmente ¿qué significa conocer a Dios? Así es que una persona que es religiosa, puede haber en la iglesia gente religiosa, y me refiero a esto en el sentido, cuando digo religiosa, puede alguien de ustedes decir, bueno, religiosa significa religar y tantas cosas, ¿no? Que estar en unión con Dios, y me estoy refiriendo en el sentido a que solamente practican cosas como los religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo eran los religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo? Eran personas que solamente hacían prácticas, pero no tenían una comunión con Dios, no tenían una vida rendida a Él, no escuchaban su voz, no estaban dispuestos a hacer su voluntad, no sabían quién era Dios. Y como cristianos, si nosotros no sabemos qué significa buscar a Dios, solamente somos personas como las que había en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Señor Jesucristo les tiene que hablar fuertemente y les dice, ustedes miren, por fuera están bien arreglados, por fuera tienen muy buena apariencia, pero el interior no está así. Y son palabras fuertes que el Señor utiliza. Una persona, Judas está diciendo, las personas que se han metido en la iglesia, que han caído en el camino de Caín, son religiosas, vacías y vanas. ¿Y por qué vamos a ver la situación de Caín? Porque es un buen ejemplo de una persona religiosa, una persona vacía y una persona vana. Solamente vamos a ver algunas cosas que empezamos a ver hace 8 días y me voy a regresar tantito nada más para que las recordemos. Judas está diciéndole a la iglesia, tengan cuidado. A los cristianos les está diciendo, tengan cuidado. Miren, en estos días hay quien está en la iglesia, pero han caído en el camino de Caín. Y al ver nosotros esto es para que tengamos cuidado de no caer en ese camino. Dice la Escritura, y lo vimos en Génesis 4:3, hace 8 días, dice, el camino de Caín. ¿Cuál era el camino de Caín? ¿Por qué Judas dice, han caído en el camino de Caín? Porque leímos que en Génesis 4 dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Judas nos habla de que el divisionario sigue el camino de Caín. Alguien que le gusta la división sigue el camino de Caín. Y quisiera hablarlo con respecto a la iglesia, pero también se han dado cuenta ustedes que les gusta a gente causar división en la familia también. Bueno, también tiene características de Caín. O le gusta causar división entre los amigos, tiene características de Caín. Judas dice, han caído o están en el camino en el que estuvo Caín. ¿Por qué? Caín no era un incrédulo. ¿Por qué decimos que una característica de alguien que divide es un religioso vacío y vano? Por esto, mire, Caín no era un incrédulo, ¿verdad? ¿Caín era un incrédulo o creía en Dios? Dice Génesis, ¿qué hizo? Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Creía en Dios? Sí, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Nosotros podemos hacer las cosas, y podemos incluso ofrecer algo al Señor. No me diga, usted y yo conocemos nuestra vida. ¿Caín conocía a Dios? ¿Creía en Dios? ¿Sí? Sí creía en Dios, ¿verdad? Creía en Dios, dice que le trajo una ofrenda. Le trajo una ofrenda. Aparentemente Caín era un hombre creyente que ofreció sacrificio a Dios. A pesar de ser así, sabemos por la Escritura que su ofrenda no fue aceptada delante de Dios.
A nosotros se nos hace muy normal, de veras. Por eso es importante. A veces me da mucha tristeza. Miren, los miércoles somos poquitos. No hay problema. Sé que algunos tienen trabajo, obligaciones, y yo lo entiendo. Pero a veces no sabemos qué significa buscar a Dios. Y pensamos que como hacemos nosotros nuestras cosas, somos aceptos delante de Dios. Y miren que Caín trajo una ofrenda. Ahora, yo no le estoy diciendo que su ofrenda no es acepta. Tengamos cuidado, consideremos, dejemos que vayamos al Señor y le digamos: Señor, lo que yo estoy haciendo realmente te está agradando. Porque en ocasiones hacemos cosas que pensamos que estamos buscando a Dios, pensamos que conocemos a Dios y sí creemos en Dios, pero ¿sabe cómo solamente estamos como Caín? Y en realidad a veces el Señor, si pudiera decirnos audiblemente: no me es agradable tu ofrenda, no sé, incluso a mí me lo puede decir, pero tenemos que tener cuidado. Así es que Caín trajo una ofrenda y era un hombre creyente que ofreció sacrificio a Dios. A pesar de ser así, sabemos que en la Escritura menciona que su ofrenda no fue acepta. En Génesis 4:5 dice: y Jehová no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Al Señor no le agradó, ¿no? No le agradó. Y yo le comentaba hace 8 días, y yo cuando leía la Escritura, yo decía: pero ¿por qué no le agradó? Eso es injusto. No era injusto. Ya después, considerando la Escritura, me di cuenta que no es injusto. A veces nosotros decimos: pero ¿por qué? Si yo todo lo que hago lo hago bien. Bueno, a lo mejor a nuestros ojos y en nuestro pensamiento, pero tenemos que considerar realmente cuál es toda nuestra actitud y todo nuestro caminar. Porque Caín tenía unas características bien claras, ¿verdad? Incluso se enoja Caín cuando su ofrenda no es agradable y el Señor le habla. Fíjense, todavía el Señor le habla y le dice: ¿por qué estás así? ¿Por qué tu semblante se decayó? ¿Por qué se cayó tu semblante? ¿Que no sabes que el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominar esas cosas? O sea, fíjense, aún ahí hay una enseñanza. Aún ahí hay una enseñanza. A veces nosotros, decimos: Señor, pero... y nos enojamos. Y el Señor dice: bueno, ¿por qué cayó tu semblante? Si hiciste las cosas bien, no tienes por qué estar así. Y si tú estás así, tú puedes dominar ese enojo. No solo no agradó a Jehová la ofrenda de Caín, sino que tampoco le agradó su vida de Caín al Señor. O sea, la propia vida de Caín no le era agradable a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dios es injusto? ¿Dios tiene preferidos? ¿Dios tiene preferidos? ¿O Él nos ama a todos, pero hay cosas que no le agradan? Ni su vida misma le agradó. Su vida de Caín no le agradó, tampoco su ofrenda que trajo. No por quien era Caín, o sea, no es porque era Caín, por eso Dios dice: no, es que es Caín, no, sino porque Caín tenía una forma de vivir, tenía una forma de pensar, tenía una forma de conducirse, tenía un corazón que al Señor no le era agradable. No es porque fuera Caín en sí, no era, si podemos decir así, no era algo personal que Dios tuviera con Caín. Pero cuando nuestro corazón no es recto delante de Dios, Dios no lo ve con agrado y no le agrada mi vida si no es recta delante de Dios. Y en mi corazón hay muchas cosas que no son agradables. Dios no me ve con agrado. No es porque tenga algo personal conmigo, simplemente porque me puede decir: Carlos, es que no te conduces bien, todo lo que haces no es algo agradable, no es algo que pueda glorificar mi nombre. En la vida de Caín habían algunas cosas. Y estas cosas que tenía Caín es que era soberbio, envidioso, egoísta e iracundo. ¿Si han leído la historia de Caín y de Abel? Para que no nos regresemos más. Era Caín
soberbio. ¿Por qué podemos considerar que Caín era soberbio? ¿Por qué? Pues lleva a su hermano una ofrenda y él dice, ¿yo cómo me voy a quedar atrás? Yo también voy a llevar mi ofrenda. ¿Se puede ver ahí un poquito de soberbia? Tengamos cuidado con la soberbia. Tengamos cuidado con la soberbia. Caín era soberbio. Entonces, ¿verdad que no era porque el Señor tuviera algo personal con Caín? Habían cosas en su vida que no eran agradables. A diferencia de Abel, Abel ¿cómo era? No dice la Escritura más sobre Abel, pero yo creo que Abel era alguien que amaba al Señor, que le temía al Señor, y con todo su corazón llevó esa ofrenda con toda humildad. Caín ¿cómo la llevó? ¿Por competencia pudiera ser? ¿Pudiera ser por competencia? ¿Por también quedar bien? Cuidado con la soberbia. Así es que Caín era soberbio, envidioso. Alguien que es soberbio, pues se empieza a desencadenar una serie de cosas y era envidioso Caín, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué nada más él? Pues yo también, ¿no? Era egoísta y era iracundo, era enojón. A tal punto que cuando el Señor les habla y les dice, ¿qué has hecho? La vida de tu hermano está clamando. Le había quitado la vida a su hermano. Se había enojado tanto Caín y por eso el Señor fíjense, todavía el Señor le pregunta a Caín, bueno, tú puedes dominar eso. Así es que cuando usted sienta envidia, celo, coraje, no digamos, es que no puedo controlar esto. No, usted léalo en su casa, Génesis, y lea esa historia y ahí el Señor le dice, bueno, si haces bien, no tienes de qué preocuparte. Además, el pecado siempre está a la puerta, pero tú puedes tener cuidado de eso. El Señor ahí, miren, nos está diciendo, tú puedes tener cuidado, tú puedes tomar una decisión. Yo muchas veces le he dicho al Señor, ¿usted cree que a mi vida no ha querido venir celo a veces? ¿No ha querido venir orgullo, soberbia, envidia? Y yo le digo, Señor, yo no quiero estar así. Es una decisión. No es porque a veces decimos, Señor, quítame esto, y nosotros queremos tenerlo aquí, quítamelo, y yo no siento que me lo quites. No, es una decisión. Aún el perdonar es una decisión. Si yo tengo incluso también envidia, celo, lo que tenía Caín, que si soy egoísta, yo tengo que decirle, Señor, yo no quiero ser egoísta. Yo tengo que tomar una decisión. Hay mujeres que dicen, yo no quiero sentir celos, pero no sé por qué me traicionan, ¿no? Y luego ya, incluso más, si todavía les gusta escuchar sus canciones y ahí se desahogan, ¿no? No, es una decisión. Y a veces decimos, Señor, quítame esto. Ya explicamos cómo es que el Señor no nos va quitando cachitos de cosas ni nos va dando por partes cosas. Si el Espíritu está en nosotros, hay todo un fruto de muchas cosas. Y es una decisión. Yo le digo, Señor, yo no quiero estar así. Algunas veces han querido venir esas cosas a mi vida. Algunas veces también les voy a decir, le he dado oportunidad, pero cuando me doy cuenta estoy yéndome, mi vida no está creciendo, no está avanzando y tengo que decirle, Señor, yo no quiero que eso esté en mi corazón. Y yo tomo la decisión de no estar viviendo eso y empiezo a compartir. Si es egoísmo, empiezo a compartir. Si es celo, empiezo a tener confianza. Si es competencia, empiezo a que los demás sean los primeros, porque es mi decisión de no estar así, dejando que el Señor obre en mi vida. Bueno, pues esas eran las características de Caín. Judas dice, algunos han caído o están en el camino de Caín. Dice, estos son los que dividen. En la iglesia, ¿quiénes son los que dividen? Los que están en el camino de Caín. Los que son soberbios, los que son envidiosos, los que son egoístas, los que son enojones. Aquí ponía una palabra, los que son iracundos. Ahora, la ofrenda está ligada a quien la trae, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Siempre la ofrenda está ligada a quien la trae. De hecho, a Dios no le agradó la ofrenda porque no le agradó Caín. La respuesta la podemos obtener más adelante en la palabra. Aquí no es ya Caín,
sino parte del mismo pueblo de Dios. Vamos a Isaías 1, 11, 14. Y vean cómo incluso el Señor no solamente lo ve con Caín, sino lo vuelve a ver en el pueblo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Isaías 1, 11, 14. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? Dice el Señor, ¿quién les pide esto? Si ustedes nada más vienen y se vienen a burlar y vienen a pisotear mis atrios. Yo no quiero ya esas ofrendas. Es fuerte. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, sábados y el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos un corazón recto delante de Dios y en nuestra vida hay estas cosas que habían en la vida de Caín, por eso Judas dice, muchos han caído y están en el camino de Caín, viviendo de esa manera, queriendo traerle una ofrenda al Señor cuando el Señor dice, no me es agradable lo que me traen. Y por eso al principio yo le decía, alguien que divide es alguien religioso, vacío y vano. Porque alguien puede estar en la iglesia, pero solamente puede ser una persona religiosa, una persona vacía y una persona vana. Y si traemos ofrenda, el Señor dice, no es algo que a mí me agrade, no es algo que yo acepte. Ahora, es muy triste esto, de veras que es muy triste. Como iglesia anhelamos tiempos que el Señor se manifieste a nosotros y se derrame aquí en esta congregación. Consideremos cómo estamos trayendo esa ofrenda. Consideremos, a veces pensamos que es un juego, no solamente para la congregación, sino aún para los que servimos. Si yo vengo y mi ofrenda no es agradable, y si un sacerdote venía a ofrecer una ofrenda que no era agradable y su vida no era congruente, el sacerdote caía muerto en el lugar santísimo. Hoy ya no sucede eso, y sabe que porque ya no sucede, sabe cómo a veces nos confiamos, y como ya no sucede nada de eso, decimos además, Dios conoce mi corazón. Cuando en realidad Dios dice, no me es agradable. Si usted y yo seguimos o podemos estar en el camino de Caín, ¿sabe cómo nos ve Dios? Nos ve no con deseo, no le agrada. Y solamente somos personas que traemos ofrenda, pero somos religiosos, estamos vacíos y estamos vanos. Por eso es bueno que sepamos qué significa buscar a Dios, qué significa conocer a Dios. Es bueno que lo podamos ver. En aquel entonces gran parte del pueblo de Dios se había vuelto vano y religioso. ¿Por qué Dios le dice esto al pueblo? ¿Por qué Dios le dice esto al pueblo? Porque el pueblo solo ¿qué hacía? ¿Qué hacía el pueblo? Yo ya cumplí, ya traje mi ofrenda, ya hice lo que tenía que hacer, pero ¿amaban a Dios? ¿Conocían a Dios? ¿Sabían cuál era la voluntad de Dios? ¿O solamente hacían las cosas por hacer? Solamente era como algo de, no sé, hacer, y les interesaba realmente, su corazón estaba preocupado porque Dios estuviera aprobando lo que estaban haciendo. No, el pueblo había caído en aquel entonces en algo vano y religioso. Es decir, guardaban las formas externas. Por eso el Señor Jesucristo cuando viene a la tierra les dice, ustedes por fuera
No, hombre, están excelente. Están muy bien y se ven muy bien. Y cualquiera diría, no, hombre, estos son bien espirituales. Pero muy, muy espirituales. Porque guardaban hasta lo mínimo. Sí, ¿verdad? Diezmaban. Y el Señor Jesucristo les tiene que reprender muy fuertemente. Porque solamente habían cuidado y guardaban las formas externas, pero sus corazones estaban llenos ¿de qué? De iniquidad. Sus corazones estaban llenos de iniquidad. Muchas veces el pecado no es una acción, también es una actitud. A ver si lo podemos considerar. Pensamos que el pecado, uno puede decir, yo ya no me emborracho porque ya no tomo, ya no estoy en pecado. Y uno dice, bueno, está bien. Ya no fornico ni adultero, ya no, es una acción, ¿verdad?, que se hace y uno dice, pues no está en pecado. Pero el pecado también pueden ser actitudes, ¿sí? Por decir, todos los que estamos aquí ya, gracias a Dios, por su ayuda y por Él, hemos podido vencer algunas cosas. Pero ¿sabe también qué es estar en pecado? Vamos a poner un ejemplo. Una persona que siempre está en constante orgullo, viviendo en orgullo y en orgullo, ¿vive en pecado? ¿Verdad que entonces no siempre el pecado son acciones, sino también son actitudes? O ustedes van a decir que una persona que vive en el orgullo constante y que es un hermano que está aquí, siempre está de orgulloso y de orgulloso ¿vive en pecado o está en la voluntad de Dios? Alguien que siempre está de soberbio, ¿está bien su vida delante de Dios? Y dice, no, yo ya no tomo, ya no fumo, ya no bailo, ya no nada de nada. Pero siempre hay soberbia en su vida, siempre hay necedad en su vida, siempre hay estas cosas de Caín. ¿Vive en pecado o no vive en pecado? O ahí ya no, ya, aunque venga a la iglesia, pero pues un poquito orgulloso el hermano, pero ya ahí va. ¿Vive en pecado o no vive en pecado? Porque el pecado no solamente son acciones, el pecado son actitudes también. El pecado es una actitud. Así es que si yo constantemente, aunque esté aquí, yo sigo viviendo en mi soberbia y en mi orgullo, yo estoy en pecado. Yo estoy viviendo en pecado. Porque constantemente esa es mi vida, y esa es mi vida, y yo sigo viviendo en pecado. Por eso Judas dice, algunos se han metido a la iglesia, pero han seguido el camino de Caín, que Caín era orgulloso, soberbio. Bueno, dice, estos son los que causan divisiones en ocasiones. También Jesús habló así al dirigirse a los escribas y fariseos de su tiempo. Mateo 23, 27, 28. Miren, ya se nos fue el tiempo, siempre se nos va el tiempo, no puede ser. Yo creo que lo de Balaam y lo de Coré, yo creo que así nomás lo vamos a leer, ¿no? Porque sería... Hay de vosotros, escribas y fariseos, y esta palabra es muy fuerte, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿A usted el Espíritu Santo le ha redarguido en alguna vez en relación a esto? A mí sí, de veras, y no me da pena decirlo. A mí sí porque de veras, o sea, cuando yo dije, yo estoy en la iglesia, estoy sirviendo. Pero cuando yo, en mi vida, voy a poner un ejemplo. Cuando alguien ve que yo soy soberbio, no me responda, estoy poniendo un ejemplo. Alguien ve que yo soy, no. Pero en mi corazón hay soberbia. Y hasta que llegó un momento en que el Espíritu me redarguyó y me dijo, oye, tú no puedes estar viviendo así. ¿Cómo puedes tú ofrecer una ofrenda y en tu corazón tener ese tipo de cosas? O en tu mente tener ese tipo de pensamientos. Tú estás en pecado. ¿Tú cómo puedes ministrar a la iglesia así?
Yo no sé si a usted el Espíritu Santo le redarguye cada vez. Y mire, nuestra vida sigue caminando. Y si no nos redarguye el Espíritu, tengamos cuidado. Porque el Espíritu siempre nos va a redarguir cuando nosotros estamos en la iglesia, pero hay una actitud que no es agradable, de que constantemente nos lleva a estar viviendo en pecado. Por eso a veces vemos que nuestra vida no está creciendo, no está avanzando, no está deleitándose en el Señor, en la obra, sirviendo con gusto. Porque habrá algo que a lo mejor queremos tener ahí, aunque usted dice, yo ya no vivo en pecado. Pero el pecado no solamente son acciones, el pecado son actitudes. Y a veces ahí tenemos cosas y estamos viviendo en pecado. Pero como no lo vemos, por eso el Señor Jesucristo le dijo a estos hombres, ay de vosotros. Dice, porque por fuera nadie nos damos cuenta. Yo no me doy cuenta aún de usted, ni usted de mí. Pero ¿sabe sí quién lo ve? Dios. Y por eso Judas le está hablando a la iglesia y le está diciendo, algunos están en el camino de Caín. Algunos están en el... Caín conocía a Dios, Caín ofrecía una ofrenda a Dios. Caín le llevó una ofrenda, pero ¿realmente a Dios le agradó eso? Les dice también al pueblo, la verdad es que no soporto ya sus cantos, sus ofrendas, sus fiestas, ya no las soporto. Y les dice el Señor Jesucristo nuevamente a las personas de este tiempo, les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque sois semejantes a sepulcros branqueados, porque por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Una persona que no ama y que no perdona, ¿vive en pecado? Vive en pecado, hermano, de veras, aunque usted no lo crea. Bueno, hoy ya lo está escuchando y considérelo. Si usted no perdona, si usted no ama, usted vive en pecado. No podemos decir que Dios está en nosotros si esas cosas son constantes en nuestra vida. Yo me puedo mostrar recto ante ustedes, pero en mi corazón puedo tener una actitud y cosas que estoy viviendo en pecado y que Dios las está viendo. Judas dice, hay quien está en el camino de Caín. Y esos son los que traen la división en ocasiones. Dios abomina cualquier ofrenda y sacrificio que no parte de un corazón recto y rendido a su voluntad. Fíjese, Dios abomina ofrenda y sacrificio que no son y que no parten, que no tienen su origen en un corazón recto y rendido a su voluntad. Justamente el camino de Caín fue el camino de la iniquidad, pero estaba bien disfrazadito de espiritualidad, ¿verdad? Estaba bien disfrazadito de espiritualidad. El camino de Caín estaba bien lleno de iniquidad. Y miren que todavía Dios le habla y le dice, ten cuidado, tú puedes tomar una decisión. ¿Por qué dejas que esas cosas te dominen? Tú puedes dominar a ellas. Dios todavía le habla a Caín, pero Caín estaba en un camino de iniquidad y él no quiso tomar una decisión. Estaba muy bien guardado su corazón de Caín y estaba camuflajeado. ¿A qué se le llama camuflajear? ¿Se han visto a los soldados que van a la guerra? ¿Sí? ¿Se camuflajean? Sí, ¿verdad? ¿Para qué? No sé por qué a mí me gusta mucho ver las historias de Vietnam, cuando se dio esa guerra entre los Estados Unidos y Vietnam. A mí me gusta mucho ver historias así, películas así. Me llama mucho la atención. Y no me llama otra la atención, sino que varias cosas. Aún yo a veces digo, me vienen a la mente muchos pensamientos y digo, cómo el hombre por su ambición, murieron muchas gentes, pero me llamaba mucho la atención cómo los soldados americanos se pintaban la cara y se ponían colores, a veces negro, a veces verde. Sus cascos ya ven cómo son. Apenas hubo una exposición en el Zócalo, ¿no? Del ejército, ¿quién fue? Ajá. Ah, cierto, ¿no? Ah, miren aquí, sí fue esta Sabine. Y el propósito era, ya estando, porque Vietnam es un lugar muy como bosque, como selva. ¿Cuál era el propósito? Miren, a veces había ocasiones en que el soldado estaba ahí parado y pasaban los vietnamitas, pero no los veían. ¿Saben por qué?
porque estaban bien camuflajeados y parecían parte de la selva, y se quedaban ahí sin respirar. Se podía notar. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque la vida de Caín era así, estaba bien camuflajeada de espiritualidad, pero realmente su camino, ¿sabe de qué era? De iniquidad. Era un camino de iniquidad. Nosotros podemos tener una apariencia de espiritualidad, pero Dios conoce nuestro corazón, y la invitación es a tener cuidado. En esta noche yo no tengo el propósito de decirle esto con otro objetivo, sino para que tengamos cuidado y consideremos nuestros caminos y nos volvamos al Señor. Y realmente dejemos que el Señor haga un corazón puro, recto, agradable a Él. Y que no caigamos en el camino de Caín. No caigamos en el camino de Caín. Ahora, en otras palabras, a Dios no se le puede comprar. ¿Qué quiso hacer Caín? Quiso llevarle una ofrenda y también que se agradara, y también le llevó de lo mejor. Nosotros a veces pensamos que queriendo hacer cosas que a veces pensamos que es lo mejor para Dios, le queremos comprar y queremos ganárnoslo. A Dios no se le gana así. ¿Sabe qué es lo que a Dios le agrada? Un corazón recto, un corazón que no tiene iniquidad, y aún si la hay, aquel que va. Le decía yo a un joven apenas, y con esto vamos a terminar. Yo no sé si lo volvamos a ver, nos faltó ver el camino de Balaam y el camino de Coré. Si Dios lo permite, lo haremos. Mire, le decía a un joven, porque hace tiempo él se acercó y me dijo, la verdad es que pues no es Dios ha estado redarguyendo en mi corazón, y a cada reunión que íbamos pareciera que el Señor le hablaba, y él decía, y la verdad ya no aguanto. A mí me dio mucho gusto, de veras, déjenme decirle que, porque doy gracias a Dios que todavía hay jóvenes temerosos de Dios y que escuchan la voz de Dios. Me dice, así es que pues tú dime, ¿qué hago? Porque mira, ¿te acuerdas cuando fuimos a tal lugar? Le dije, sí. ¿Y se enseñó esto? Ahí el Señor me estaba hablando y me estaba redarguyendo. Fíjense, había pasado como pues no sé, la primera vez que salimos juntos, porque fuimos a hacer una reunión y compartimos allá la palabra. Y es un joven de aquí de la iglesia, pero no les voy a decir su nombre. Pasaron como 6 meses, no sé si 6 o 3, ya no me acuerdo. Dice, ahí el Señor me estaba hablando y ya no estuve en paz. Y luego volvimos a ir a otro lado donde tuvimos que ir, también fueron los ancianos. Y dice, y ahí otra vez nos compartió el pastor, dice, y ahí otra vez el Señor me volvió a hablar. Y una noche ya regresando, no sé a dónde habíamos ido, regresando una noche a la iglesia, no sé, veníamos de regreso y me dice, la verdad es que ya yo no puedo ya estar así, porque Dios ha estado redarguyendo mi vida. Yo no puedo estar así. Mire, me dio mucho gusto, ¿sabe por qué? Porque cuando el hombre es sensible, Dios nos restaura y nos perdona. Pero hay quien, aunque esté viviendo así, no quiere. Y eso fue lo que le pasó a Caín. Dios le dio la oportunidad. ¿Y sabe cómo él quiso? Él dijo no. Por eso no pongamos un oído cerrado si el Señor nos está hablando y nos dice, ten cuidado, considera esto. No estás haciendo las cosas bien. Has dejado que tu corazón se llene de muchas cosas. Y nosotros no ponemos un oído atento. Podemos terminar como Caín y estar viviendo en ese camino. Creo que no es la voluntad de Dios. Y de ahí entonces, ¿sabe qué viene? La división en la iglesia. Dice, muchos han estado en ese camino y han caído, han estado en el camino de Caín. Otros cayeron en el error de Balaam, que tiene que ver, miren, con el dinero. Y ese es todo otro tema que tenemos que ver. Otros cayeron en la contradicción de los hijos de Coré, que tiene que ver con la rebeldía. Dice, esos son la gente que le gusta mucho el dinero en la iglesia,
no dude que son de los primeros que les gustan la división. Tendríamos que ver todo lo que dice la Escritura en relación a eso. Aquellos que les gusta el dinero son otros que les gusta la división. Aquellos que les gusta ser rebeldes son otros que les gusta la división. Bueno, Judas dice, unos están en el camino de Caín, otros se parecen a Balaam, porque cómo les gusta el dinero. Balaam era un profeta. ¿Y sabe por qué cambió hablar el mensaje y la verdad y hacer la voluntad de Dios? ¿Sabe por qué cambió eso? Por el dinero. Y aún estuvo de acuerdo en que el pueblo del Señor no tuviera mensaje y una serie de cosas que pudiéramos ver. Esos son los que también a veces ponen división. Y los hijos de Coré, ya una vez vimos algo acerca de eso, de la rebelión. Aquellos que son rebeldes son otros que como les gusta poner división en la iglesia. Consideremos lo que el Señor nos muestra para que nosotros podamos tener cuidado y digamos, ¿hacia dónde estoy dirigiéndome? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Tengo un espíritu de los divisionarios? ¿Hay alguna? No me diga, usted lo sabe. ¿Mi espíritu es como el de los divisionarios? ¿O qué espíritu tengo? ¿Mi espíritu es como el de Caín, como el de Balaam, como el de Coré? ¿O nuestro espíritu es como el de Abel? ¿Cómo era Abel? Nos faltó ver cómo era Abel. ¿Cómo era Abel? No sé si usted se da cuenta que siempre lo contrario a Caín, yo creo que Abel era un hermano que decía, ven hermano, ¿por qué estás enojado? No te enojes, bueno, si quieres yo te doy también para la ofrenda, a ver, llévala. Porque esa es la característica y es la diferencia de alguien que es un recto de corazón, que no tiene celo y que si está dispuesto a ayudar, ayuda. Y si le dice, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y al final, ¿sabe qué hizo Caín? Lo mató. Otro ejemplo podemos ver en David. David siempre fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y pudiéramos ver algunos ejemplos de gente que sí tenía un corazón, que amaba a Dios, que era humilde, que eran sencillos y que siempre estaban dispuestos. Y no nos caiga de extraño que aunque tengamos un corazón recto, los Caínes siempre, miren, al final nos puedan dañar, pero eso está en la voluntad de Dios. Tampoco se entristezcan y tampoco diga, híjole, que no, si a Dios le place, que así sea. Pero nuestro deseo que sea tener un corazón recto delante de Dios. Póngase de pie, vamos a dar gracias. Mire, ya se nos fue el tiempo. Vamos a dar gracias. Que Dios como tú, que perdona a su gente, que olvida el pecado de su remanente, que ha decidido olvidar y ha enterrado en el mar mis culpas. Que Dios como tú, que escogió liberarme, que olvida el enojo y se alegra de verme, y volverá a restaurar la gloria de su heredad. Que Dios como tú, Jehová, que Dios como tú, que Dios como tú, que perdona a su gente, que olvida el pecado de su remanente,